Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están allá? Cada uno en sus casas. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus hogares. Y aún en medio de esta cuarentena, sabemos que el Dios de la gloria se está moviendo. Le voy a invitar para que cierre sus ojos y entremos a un tiempo de alabanza y de adoración. Y que ustedes de su casa me acompañen y vengamos juntos adorando el nombre de Dios. Cierre sus ojos y dígale al Señor: yo quiero amarte más todos los días, Señor, porque tú eres el Rey de mi vida, porque tú eres mi Señor y mi Dios. Quiero que este espacio, Dios, sea un espacio para llegar a tu corazón y alegrarte a través de cada uno de estos cantos. Permíteme, Dios, que yo pueda amarte a ti y que tú me puedas amar a mí como tu hijo que soy. Recibe toda la adoración, Jesucristo. Adorado seas, bendito seas, oh Señor. Adorado seas, Señor. Allá desde su casa vamos a adorarle, vamos a exaltarle y vamos a bendecir su nombre. Adorarte quiero hoy, expresarte mi amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Oh sí, Señor. Vamos a adorarle, mi hermano, allá desde su casa y yo desde aquí. Vamos a exaltar su nombre, vamos a decirle que le amamos. Oh bendito Jesús, te amamos. Vamos a exaltar su nombre. Levante su voz y venga conmigo y digámoslo juntos. Amarte más y darte más mi corazón. Oh, mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Sí, Señor, y de mi dulce amor por ti. Así es, Señor. Yo quiero amarte todos los días más y más, Señor, porque tú me muestras tu camino, porque nos muestra tu gloria y tu poder. Hoy quiero adorarte. Vamos a alabarle a Él. Y vamos a cantarle a Él porque Él ha mostrado su camino a nuestras vidas. Veo tu rostro, Señor. Dígalo conmigo.
conmigo. Afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar. Así es, tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Sí, Dios, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Tú nos muestras el camino. Gracias, Dios, porque me muestras tu camino todos los días. Por eso hoy, solo en tu presencia me siento gozoso. Dígalo. En tu presencia me llenas de gozo. Dígalo fuerte. Me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo. Me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Sí, en el camino. Bendito sea Señor. Amén. Nos has mostrado el camino y por eso te damos gracias, porque eres nuestro Dios y nuestro Rey. Aleluya, adorado seas, Señor, y bendito sea tu santo nombre. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y vamos a la parte más especial en este día, que es la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Bendito sea nuestro Señor, que recibe de nosotros estos cantos, la adoración más sentida, esta adoración sincera que sale de nosotros con gratitud, con amor y con esperanza. Infinitas gracias le damos a nuestro Señor por recibirnos y por permitirnos adorarle, cantarle, expresarle. Es de verdad una bondad muy grande de nuestro Señor escucharnos y estar atento a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, a nuestras adoraciones. Voy a invitarles a que reflexionemos este día en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 11 en adelante. Vamos a hacer la lectura en este pasaje de Efesios,
capítulo 2, versículos 11 en adelante. Bien, voy a hacer la lectura a favor de ustedes. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por lo que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos, les anunció buenas noticias de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros, tenemos ahora acceso al Padre a través de un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Tomemos por favor unos minutos de silencio, de meditación, y roguémosle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, gracias porque tenemos el privilegio de abrir la Escritura, Señor, y de meditar en ella. Señor, gracias porque pertenecemos a tu familia, porque nos has hecho tus hijos. Y si somos hijos, Señor, somos herederos. Gracias, Señor bueno, porque nos abrigas, Señor, porque nos llamas, Señor, y nos acercas. Te rogamos, Señor, que en estos días podamos vivir y experimentar con mayor claridad, Señor, tu cercanía. Te lo pido, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, los voy a invitar entonces a que tengamos nuestra reflexión en este pasaje que nos habla de dos realidades que hoy se evidencian y que se pueden ver en el mundo. Estas dos realidades tienen que ver con la carencia, la primera de ellas, la primera realidad que se hace palpable en nuestros días, es la carencia espiritual humana. Hoy en día hay una carencia de lo espiritual en las personas. Y cuando hablo de una carencia espiritual, estoy hablando de una carencia sincera, una espiritualidad sincera, porque si bien hoy el miedo ha impulsado a muchas personas a un volverse a la espiritualidad, esta espiritualidad seguramente en muchos casos no soportaría una
un sacudón, ¿cierto? Es una espiritualidad que no necesariamente es una espiritualidad sincera. Y vemos esta carencia espiritual, esta carencia de Dios en las personas, justamente porque lo que estamos viviendo es la falta de Dios en los corazones que se muestra eh, en realidades tan complejas, tan difíciles en nosotros los seres humanos. Por poner un ejemplo, ¿cómo sabemos que nuestra sociedad carece de Dios? Porque evidentemente no manifiesta los valores del reino de Dios como son la solidaridad, el amor, la comprensión, la aceptación de lo diferente. Pasa que nuestro país, para poner un ejemplo, como es el caso de lo que aconteció esta semana, de un proceso judicial que se lleva a cabo, e inmediatamente se arman otra vez estos espíritus combativos entre un país que ha derramado tanta guerra. Y esto lo que pone, lo que muestra, lo que pone de manifiesto es que falta Dios en el corazón de las personas, falta esta espiritualidad arraigada en Dios que nos permita una construcción social sin rencores, sin venganzas, sin envidias, sin pecado. Entonces, hablamos de carencia porque justamente es lo que se nos presenta en este pasaje cuando Pablo le habla a los gentiles, y gentiles es una nominación política, es una manera de decir todos aquellos que no son judíos, que no son religiosos, que no pertenecían a la religión judía independientemente de la nacionalidad o el origen racial étnico que tuvieran, ¿verdad? Entonces, estos gentiles, Pablo señala que antes de acercarse, de ser acercados por Dios, antes de conocer a Jesús, vivían en unas carencias de identidad espiritual, porque eran personas separadas de Dios y no tenían ni idea del Mesías, no tenían escrituras, no tenían, digamos, una tradición con la que pudieran reconocer a Jesús como su Salvador, algo que era mucho, pudiera pensar uno, era más fácil para el pueblo judío porque ya conocían, digamos, las escrituras y una tradición mucho más amplia sobre la posibilidad de la llegada de un Mesías como se había prometido en el Antiguo Testamento. Pero los gentiles no, los gentiles vivían espiritualmente como unos zombies, como unos muertos vivientes, no tenían identidad alguna. Y es una carencia adicional que tenían por esta falta de identidad espiritual con Dios, era la carencia de esperanza. Vivían, dicen, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Eso es, cuando leo este verso, me parece que es un verso eh, supremamente desesperanzador, eh, un verso de un sinsabor muy grande, porque como decimos popularmente, la esperanza es lo último que uno pierde, ¿cierto? ¿Cómo es posible que haya personas que puedan vivir sin Dios y sin esperanza? Y quiero citar ahí un verso de un poeta de los tiempos de Pablo que da muestra de cómo era esa desesperanza que se vivía. Dice él, los astros pueden morir y volver, pero nosotros, una vez que muera nuestra breve luz, deberemos dormir una última noche perpetua. Nótese ahí esa última noche perpetua, sin claridad, sin luz, por siempre. Esta forma de vivir, este pensamiento de vivir fuera de lo que Jesús había propuesto y que Pablo aquí lo escribe en su carta, es una desesperanza muy grande porque es saber que solo se está y se es posible el estar
en la corta existencia que tenemos, en los pocos años que viviremos y que más de eso no hay nada. Pablo le habla a personas que tenían un pensamiento similar y dice que ellos estaban sin esperanza y sin Dios. Y esto es todo una, o sea, es una contrariedad porque, porque es que Éfeso, a la iglesia a la que está escribiendo Pablo, lo que abundaba en Éfeso eran los dioses. Tenían incluso a una de las diosas más adoradas, con el templo más grande de su tiempo, que era la diosa Diana. Pero entonces todos estos dioses que tenían el pueblo de Éfeso no traían esperanza, traían que humillaciones, guerras, traían pobreza, pero no traían esperanza. Lo que está proponiendo Pablo en este pasaje es que el Dios que se está predicando, el Dios que muestra a Jesús, es un Dios que ante todo trae esperanza, esperanza de vida para todo aquel que es acogido. Y es curioso que a estas personas a las que Pablo le habla de este Dios de esperanza, no solo tenían muchos dioses, sino que recordemos que Éfeso era una de las ciudades económicamente más influyentes y mejor posicionadas en el tiempo antiguo. ¿Cómo es posible entonces, nos preguntamos, que una ciudad con una alta calidad de vida, una ciudad donde sus ciudadanos tienen algunos privilegios como el acceso al agua, buenos caminos, cómo es posible que a estas personas, teniendo dioses, teniendo una buena vida, se les diga que no, que antes vivían sin esperanza? ¿Cómo es posible que no tuviesen esperanza? Se puede entonces, se puede vivir sin esperanza en medio de un mundo con muchos dioses. Se puede vivir, carecer de Dios y de espiritualidad en un mundo que tiene miles de dioses y miles maneras de acceder pues a lo espiritual. Y la respuesta es sí, claro, es posible. Es posible que el ser humano carezca de Dios en medio de sus situaciones de vida, aun si éstas le son favorables. Hoy tenemos carencia de Dios, aun si los seres humanos se aferran a la ciencia con optimismo. Hay carencia de Dios. Hay carencia de Dios en medio de los miedos y los temores en el que el mundo gira hoy en día. Y aún teniendo cantidades de religiones, como lo digo, como lo he dicho, cantidades de formas de adoración, formas de culto, pero es posible que se carezca de Dios. Y esto también nos llama la atención como iglesia porque se puede estar dando a conocer, o podemos estar mirando que el hecho de tener muchos templos abiertos no era sinónimo de acercamientos genuinos a Dios. El, el, el hecho de que los edificios estén cerrados y que se nos diga a muchos pastores que las personas están enfriando en su relación con Dios, están menguando en su fe, están decreciendo en su búsqueda de Dios. Lo que nos dice esto es que entonces aún es posible con los edificios abiertos, aún es posible con buenos grupos de alabanza y con servicios muy bien diseñados, es posible que allí también se viviese la carencia de Dios, como se estaba presentando en este pasaje. Esta idea de carecer de Dios nos lleva o nos invita más bien a pensar, a reflexionar en dos direcciones. El primero de ellos es hacer memoria. El creyente
continuamente debe hacer memoria, recordar cómo era su vida antes de conocer al Señor, recordar cómo se vivía en la desesperanza antes de conocer al Señor, cómo se lidiaba con ese vacío del corazón al no haber sido lleno por el Señor Jesús. ¿Cómo era esta vida alejada de Dios? Porque en la medida en que recordemos esta pasada manera en la que vivíamos, podemos eh, estar más agradecidos con el Señor de habernos acogido en su familia. El creyente debe hacer memoria de cómo vivía en la soledad, en la perdición, de aún cuántas cosas pudo perder en medio de su descarrío de vida. ¿Qué, qué se perdió? ¿Cómo era esta vida antes de que el Señor llegara? Y hacer este ejercicio de memoria nos lleva a entender que no siempre experimentamos y vivimos la cercanía de Dios, aunque Dios siempre estuvo cerca de alguna manera llamándonos, pero no siempre tuvimos esta llenura de Dios, sino que experimentábamos cierta carencia de identidad, de familiaridad con Dios, de hermandad, de fe, esta carencia de esperanza. E incluso esa carencia se pudo haber dado aun si tuviésemos muchos dioses, aun si fuésemos muchos días a la iglesia, al templo, aun si tuviésemos, hiciéramos parte de algún grupo de jóvenes o algún grupo activo de la iglesia. Es posible que aún en medio de eso viviéramos una carencia de Dios, una vivencia de Dios real. Es posible que careciéramos ahí de una fe genuina, aún en medio de estar rodeados de culto, de formas, de muchas formas de espiritualidad, así como Pablo nos lo presenta. Y un segundo elemento que nos invita a reflexionar este pasaje es una invitación a la solidaridad, porque si bien nosotros en algún momento estuvimos sin el Señor y entendemos y comprendemos y podemos hablar de cómo era la vida tan difícil en esos momentos, también tendríamos que saber y ser más conscientes de que hoy hay muchos que también carecen de Dios, aunque vivan una religión, sea cual sea esta. También tendríamos que pensar en esta posibilidad de ser solidarios al llamarlos a estas personas, a invitarlos, a predicarles sobre el Dios que se acerca a ellos, el Dios que se ha acercado a todos nosotros y que nos ha dado vida, nos ha hecho tanto bien. Esto no es para a uno gloriarse de saber que en algún momento estuvo mal y que Dios lo ha llamado a una mejor vida, sino que también es una necesidad hoy poder de alguna manera inundar de Dios, si me permiten esa expresión, inundar de Dios a un mundo que carece de Él, aunque tenga muchas formas de espiritualidad. ¿Cómo responde Dios a esa carencia del ser humano de Él? ¿Cómo responde Dios a este ser humano que carece, que se empobrece de Dios, que se olvida tan fácil, que lo puede hacer tan fácil a un lado, que se hace Señor de su vida? ¿Cómo responde Dios a ellos? Dios responde con, con abundancia de Él. Para la carencia humana de Dios, Dios le responde a ese ser humano, a nosotros, con abundancia, la realidad de la abundancia de Dios en medio de nuestras carencias. Y si notamos bien, este pasaje se construye a través de un pero. Ese pero permite expresar un cambio. Hay un cambio allí. El pero lo que nos está diciendo es que no siempre será así o no siempre se vivirá así. Y ese pero está en el versículo 13 muy marcado. Pero ahora hay un pasado
que seguramente estuvo marcado por el dolor y por un montón de pérdidas de vida, pero hay un pero, ese pero es la posibilidad de un renacer, la posibilidad de una esperanza. Y quiero leerles un pasaje que se asemeja mucho a, este, a esta cercanía de Dios, a esta intervención de Dios en los momentos de la vida, y tiene que ver con la carta que Pablo mismo le escribe, pero esta vez se la está escribiendo a la iglesia de Corintio, y nótese ahí también los peros, esos peros con los que Dios interviene. Nosotros estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Noten que aún se puede estar derribado, pero no destruido. En ese pero Dios interviene, y Dios interviene en esa carencia de identidad, en esa carencia de esperanza, trayendo abundancia. Y lo primero que es abundante en Dios es su cercanía. Dios los ha acercado, y nos ha acercado no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Nos ha acercado su amor, no porque seamos dignos de Él, sino por una necesidad, porque estamos necesitados de Dios, estamos necesitados de esa abundancia de Dios, y Dios se acerca. Nótese que el texto es claro en decir que Dios nos acercó. Pero este acercamiento no es un acercamiento, o sea, Él no nos acerca a Él, no desde la fuerza, no desde como mediado por la fuerza o el sometimiento. Dios no nos acerca a Él para someternos, nos acerca a Él para amarnos. Dios no nos acerca a través de un poder desmedido, como se pensaría en muchos casos, inclusive hoy, que todo esto que está pasando es una estrategia de Dios por acercar al hombre. Yo disiento mucho de eso, no comparto mucho esta forma de pensar, y no porque Dios no se valga del sufrimiento para, para acercarse al hombre, ni mucho menos, sino porque de Dios solo puede venir lo bueno. Dice Santiago que Dios es el Padre de las luces, y de Él viene, desciende, es traído todo don bueno, todo regalo, toda perfección. Sin embargo, si Dios nos acoge en medio de nuestros dolores, sí, en medio de los tiempos difíciles, claro que Dios nos atrae, pero ese atraer de Dios hacia Él mismo es a través de la seducción, y una seducción que se da a través de Jesús. La muerte, la resurrección de Jesús sería para nosotros, o debería representar para nosotros, una manera de seducirnos a una vida con Dios, a, a una manera de acercarnos, de vivirlo. Y es Dios también el que se acerca y trayéndonos abundancia de familiaridad, una familia abundante. Antes estaban alejados, eran extranjeros, había un muro, pero ya no. En la figura que Pablo está usando ahí es la figura del templo. Primero, en el templo había una separación entre gentiles y judíos, y así era la forma en la que ellos se relacionaban, teniendo en cuenta de que unos eran considerados más cercanos a Dios y otros alejados de Dios. Pero ahora no, Pablo lo explica así, pero esto viene de Jesús. Si ustedes notan, Jesús siempre habló del reino de Dios, pero nunca habló de Dios como un rey, sino como un padre. Él no, el Padre Nuestro no comienza
refiriéndose a Dios como Rey, sino como Padre. Y es así como debemos entender nuestra relación con Dios y nuestra relación con los otros, a través de la figura de la familia. Ahora nosotros que estábamos apartados de Dios somos traídos a ser parte de una familia. Nosotros que no teníamos acceso al templo judío y demás, y a todo lo que tiene que ver con los sacrificios, ahora somos acercados de una manera mucho más armoniosa, mucho más incluyente a Dios mismo a través de Jesús. Ahora lo que opera en esa atracción hacia Dios es el amor mismo. Este es el amor de Dios como una fuerza que nos atrae, que no nos permite alejarnos, ¿cierto? Que no nos permite volver a esa vida de escasez de fe y de espiritualidad, sino que nos acerca, nos trae. Y por último, en este pasaje vemos la abundancia de Dios en una abundancia de paz. Ahora nuestra relación con Dios es mediada por Jesús, y aquí ya se reconcilia no solo la reconciliación entre Dios y el hombre, sino la reconciliación entre los pueblos, porque el Evangelio permite esto. El Evangelio permite una solidaridad en toda la familia humana. El Evangelio invita a una paz social, a una paz comunitaria, no solo a la paz que viene de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, sino una paz entre los mismos hombres. En este pasaje es claro cuando San Pablo dice que ahora de los dos pueblos ha derribado las enemistades y ha hecho uno solo. Y allí apunta el Evangelio, apunta que nos veamos unos a otros como un igual, como alguien con el que puedo construir un uno, ¿cierto? Donde podamos traer esta amistad que Dios nos ha propuesto a través de Jesús. Y esto pues sí que lo necesitamos, como les comenté hace un momento, en nuestro país. Cada vez que hay un, un movimiento de ley a favor o en contra de algún líder político, se avivan unos espíritus de venganza, de odio, una polarización cada vez más grande, y, y incluso la iglesia cae como en esa tendencia a subestimar a unos seguidores de algún partido, de algún líder político, y se entra en enemistad. Y ahí lo que se está reflejando es una carencia de Dios, porque la abundancia de Dios, al contrario, lo que va a generar es la pacificación, o siempre aquellos que han experimentado y que experimentamos la abundancia de Dios en nosotros, vamos a impulsar, a promover siempre espacios de paz. Esto de ninguna manera quiere decir que tengamos que mantener neutralidad política, ni mucho menos, o que alguien que haya cometido algún delito, sea el que sea, no tenga que enfrentar la justicia. No, no se trata de eso. Lo que estoy diciendo es que debe primar el Evangelio, pues, por supuesto en la iglesia, pero también en la sociedad. Los creyentes debemos manifestar este Evangelio de la paz, que de los que sabe este Evangelio de la reconciliación, que sabe de lo diferente generar convivencia, que hace de lo distinto la posibilidad de unión. Entonces, creo que podemos nosotros como iglesia hoy promover en nuestra sociedad, promover la paz, promover esta abundancia de paz, de Dios fraternizando y enseñándonos a fraternizar con lo distinto, con lo diferente. Entonces, permítanme terminar invitándolos o presentando dos invitaciones finales que nos genera este pasaje. La primera de ellas es la invitación a la gratitud. Agradecerle a Dios por, por acercarse, y por acercarse a través de,
algo tan especial para nosotros, que es Jesús, ¿cierto? Acercarse a través de nuestro Salvador y permanecer cerca a través del Espíritu Santo, pero también agradecerle porque su cercanía la podemos vivir en la vivencia, en la experiencia de ser iglesia, en la experiencia de lo comunitario. Cuando somos iglesia, sin duda que hallamos en esta cercanía del otro consuelo, esperanza. Y es bien bonito ver en este pasaje que lo que el Señor nos ha llamado a pertenecer no es a una religión, sino a una familia. Es hoy un muy buen tiempo para tomar un espacio en nuestro corre-corre diario o en nuestras preocupaciones cotidianas, tomar un tiempo para darle gracias al Señor, porque vivimos en la inclusión de Él y vivimos aún desde nuestras propias diferencias con el hermano. Tanto este hermano o esta hermana que es diferente a mí es acogida, es incluida así como lo soy yo. Y esto es amistad, esto es reconciliación, esto es lo que necesita el mundo, esto es lo que promueve el Evangelio. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nos invita este pasaje a ser agradecidos con Dios por traernos su abundancia en medio de nuestras propias carencias. Y la segunda invitación con la que quisiera finalizar es la invitación a abanderar la gracia de Dios, abanderar esa abundante gracia de Dios, construir comunidad en medio de los muros que hoy el mismo ser humano levanta, construir amistad con aquel que ha levantado incluso un muro entre él y nosotros. Y estos muros están en los más cercanos, en las familias, en los vecindarios. Nos invita el Señor a que nuestra comunidad de fe derrumbe estos muros que nos dividen y que nos llevan a la indiferencia por el otro. Si algo nos está enseñando este tiempo de pandemia es que nos necesitamos. Necesito de mi hermano, de mi hermana, necesito del uno y del otro para poder estar bien, y el otro necesita que yo acate medidas, que yo me cuide para poder también cuidarlo. Nos invita el Evangelio a abanderar ese Evangelio de compromiso por el otro como Jesús mismo lo asumió para con nosotros, ¿verdad? Y nos invita el Señor a ser, sin duda, abanderar la paz, a ser personas que promueven la reconciliación en el mundo, donde cada vez este mundo se fragmenta más, se divide más, está más separado. Entonces, los invito, mis hermanos, a vivir esta experiencia del Señor, este, esta vivencia de ser familia, esta, esta realidad del Dios abundante en medio de nuestras carencias. Quiero invitarles a que tomemos un último tiempo de oración y vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor y rogándole que nos permita abanderar este Evangelio. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos dice, Señor, que tú te has acercado cuando nosotros no lo esperábamos, pero que sí lo necesitábamos, Señor. Y gracias porque nos has llamado desde nuestra propia carencia espiritual, esta carencia, Señor, que se hace notoria en nuestra humanidad caída de egoísmos, de venganzas, de odios. Allí, Señor, se nota cuán carente estamos de ti. Te quiero dar gracias, Señor, porque respondes a nuestras carencias con tu abundancia, Señor. Una abundancia de cercanía. Te acercas, Señor, para reconciliarnos contigo, para hacer la paz, Señor, contigo, pero también para enseñarnos a reconciliar y a hacer la paz con los otros. Ayúdanos, Señor, a abanderar este Evangelio de la gracia. Este Evangelio, Señor, que abraza
al diferente, lo acoge, lo ama. Gracias, Señor, porque es lo que tú has hecho con nosotros. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor los bendiga. Espero verlos pronto y nuevamente quiero invitarles a que nos conectemos este domingo en nuestro tiempo también de servicio virtual. El Señor los bendiga, un abrazo para todas sus familias y chao, cuídense mucho, Dios los guarde.